Bienvenidos a todos en el primer vídeo de problemas prácticos sobre la asignatura de Introducción a la Genética Forense. En este primer vídeo lo que vamos a hacer es un análisis de un perfil mezcla a partir de marcadores STR autosómicos. Vamos a realizar un ejercicio de análisis de mezclas o perfiles mezcla que apareció en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dependiente del Ministerio de Justicia del Gobierno español, en enero del 2025. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo por si queréis acceder directamente a las pruebas. El ejercicio en cuestión pide estimar la proporción de varios contribuyentes en el perfil genético que se observa a continuación. Además, se nos proporciona varias opciones a priori como posibles respuestas: 1 a 1, 2 a 1, 1,5 a 1 o 2,5 a 1. En este sentido, el hecho de proporcionarnos una respuesta múltiple ya nos condiciona la respuesta, viendo obviamente que la proporción es estrictamente entre dos contribuyentes, independientemente de cuál sea: 1 a 1, 2 a 1, 1,5 a 1 o 2,5 a 1. Por lo tanto, nos facilita, en cierto modo, el trabajo, aunque actuaremos como si no supiéramos de antemano que se trata de un perfil mezcla de dos contribuyentes. Así, como podéis ver en la imagen, tenemos cuatro marcadores o loci STR autosómicos que son D10 S1248 con 3 picos alélicos, WA con 2 picos alélicos, D16 S539 con 4 picos alélicos y finalmente D2 S1338 con 3 picos alélicos. Aunque en este ejercicio nos quedaremos un paso atrás, debemos tener presente que el principal objetivo de la interpretación de una mezcla es siempre poder determinar las posibles combinaciones de genotipos de los contribuyentes, tal como se especifica en la Guía para Interpretación de STRs Autosómicos de la SWGDAM. Así, en el presente ejercicio, solamente pretendemos establecer la ratio entre los dos contribuyentes, pero si quisiéramos resolver la mezcla, tendríamos que intentar determinar las combinaciones de perfiles de los mismos contribuyentes. Teniendo presente lo que hemos comentado sobre el objetivo final del análisis de cualquier mezcla, es interesante ver detalladamente cuáles son los pasos a seguir al plantear cualquier análisis de una mezcla. Sirviendo como guía para interpretar los perfiles mezcla, la propuesta publicada por Clayton y colaboradores en 1998 y recogida por las recomendaciones de la Comisión GEPMIX en la primera edición de 28 de junio del 2012, Criterios mínimos recomendados para aceptación y evaluación de perfiles mezcla, se proponen los siguientes pasos. En primer punto, una asignación de alelos para la cual se deberían de emplear los umbrales establecidos por cada laboratorio mediante una validación interna. Como segundo punto, la confirmación de un perfil mezcla, que existe este perfil mezcla, a través del establecimiento de parámetros o umbrales determinados también mediante una validación interna del propio laboratorio. La estima del número de contribuyentes. Como cuarto punto, la estima de la proporción de los contribuyentes en la mezcla. Este es el punto donde nosotros estamos haciendo este ejercicio, donde nos quedaremos, porque solo nos pide la proporción de contribuyentes. 5. Establecer los criterios a valorar para los dos puntos siguientes, es decir, para la categorización de la mezcla y para la toma de decisiones para resolver esta mezcla. 6. Clasificación o categorización de la mezcla. 7. Toma de decisiones. Y 8. Una valoración estadística. Según las recomendaciones de Clayton y colaboradores de 1998 que acabamos de ver, el primer punto, la asignación de alelos, ya nos viene dada en el ejercicio, como se puede ver en el electroferograma. Tenemos que aceptar como verdaderos los picos alélicos reportados en el electroferograma para poder resolver correctamente el ejercicio. Sin embargo, solo un par de anotaciones o consideraciones. La primera: si fuera un caso propio que estuviéramos analizando, tendríamos que determinar qué picos son verdaderamente expresiones alélicas. Aquí no nos entretendremos a explicar cómo se hace, pero cada laboratorio tendría que determinar cuál es su propio umbral analítico, o analytical threshold en inglés. Normalmente se asume un valor estándar de unos 50 RFUs, pero como comentamos, hay variabilidad interlaboratorio e incluso entre analizadores del mismo laboratorio.
En este ejercicio vemos cómo se acepta el pico correspondiente al alelo 9 del locus D16S539 como válido, por lo que indirectamente podemos asumir que se ha fijado seguramente el umbral analítico en 50 RFUs, aunque hay laboratorios que han establecido su propio umbral analítico en valores significativamente mayores, como puede ser 120 RFUs. O como mínimo, en este ejercicio se ha fijado en un valor menor de 61 RFUs. En el segundo punto, según las recomendaciones de Clayton y colaboradores de 1998, tendríamos en cuenta aspectos como el umbral estocástico para descartar procesos de dropout, es decir, de pérdida alélica por procesos estocásticos, así como la ratio entre alelos, lo que se llama PHR, de las siglas en inglés del Peak Height Ratio, para ver también si hay desbalanceos o desequilibrios en algunos marcadores. En nuestro caso, asumiremos que no hay procesos de dropout, pues no lo indica el ejercicio y simplifica en tanto su resolución. Por otro lado, también asumiremos que los alelos para cada locus de los dos contribuyentes están balanceados, están equilibrados, es decir, con una PHR superior o igual a 0,6. Este punto también nos simplificará la resolución de la mezcla. Otro aspecto a valorar sería descartar algunos picos alélicos que en verdad corresponderían a staters. En el ejercicio que tenemos para resolver, se observa cómo hay un stater en el bin que correspondería al alelo 13 del locus D10S1246 que o bien el programa ya lo ha determinado como tal o ha sido descartado por los examinadores. En una mezcla real, sin embargo, este sería un trabajo que tendríamos que realizar nosotros mismos. Finalmente, es importante tener presente que en una mezcla real con la que estuviéramos trabajando, tendríamos que estimar tanto la existencia de dropouts como la relación entre la altura de los alelos. Según los criterios de Clayton y colaboradores de 1998, el tercer punto sería la estima del número de contribuyentes. En este punto, en el presente ejercicio, tenemos la solución implícita en la respuesta, ya que nos indica que serían dos contribuyentes y nos piden que establezcamos la proporción de los mismos. Sabiendo con antelación esta información, si vemos por encima el electroferograma, vemos que en el marcador D10S1248 hay tres picos alélicos distintos. En el marcador WWA hay dos picos distintos. En el marcador D16S539 hay cuatro alelos distintos y finalmente en el marcador D2S1338 hay tres alelos distintos o tres picos alélicos distintos. Por lo tanto, la estrategia pasaría por corroborar que hay dos contribuyentes gracias a la presencia de cuatro alelos distintos en el marcador D16S539. Por tanto, nuestra estrategia para determinar la proporción de los dos contribuyentes se tendría que centrar precisamente en este locus, en este marcador. El cuarto punto de los criterios de Clayton para la resolución de una mezcla es precisamente el núcleo del presente ejercicio, es decir, la estima de la proporción de los contribuyentes en la mezcla, que es lo que vamos a hacer a continuación. Sin embargo, y antes de seguir con el ejercicio y abordar ya la problemática de la proporción entre ambos contribuyentes, es importante destacar que efectivamente este perfil muestra cierta degradación. La degradación se caracteriza por la caída progresiva de la altura de los picos a medida que aumenta el tamaño del amplicón, como podéis observar en la línea roja trazada en el electroferograma, donde las alturas de los alelos de los primeros marcadores son mayores que la de los últimos marcadores, con una marcada pendiente descendiente. Las muestras degradadas a veces son difíciles de interpretar debido a la pérdida de información sobre la altura del pico, por ejemplo, para poder determinar problemas como los desequilibrios de la altura de los picos. Así, en muestras degradadas y en marcadores de tamaño mayor, es posible que aparezcan situaciones de desequilibrio o desbalanceo alélico. Finalmente, las muestras degradadas están sujetas a situaciones de dropout, pérdida alélica. Esto a nivel teórico, ya que, como hemos dicho, en el presente ejercicio y para poderlo realizar de manera más simplificada, asumimos que no hay procesos de dropout. Vista esta introducción teórica para situar en contexto, vamos a intentar resolver el ejercicio en el que, recordemos,
tenemos que estimar la proporción de dos contribuyentes en un perfil mezcla. Acto seguido, vamos a analizar secuencialmente todos los marcadores para localizar el marcador óptimo a partir del cual establecer el número de contribuyentes y la proporción entre ellos. Si empezamos con el marcador D10S1248, que lo tenéis aquí marcado en rojo, vemos que tiene tres picos reales a los cuales se les ha asignado un alelo. Por un lado tenemos el pico 1, que correspondería al alelo 14 con 812 RFUs de altura, el pico 2, que correspondería al alelo 15 con 236 RFUs de altura, y el pico 3, que correspondería al alelo 16 con 513 RFUs de altura. Es cierto que hay un cuarto pico sin asignación alélica al principio de todo, y en este sentido tenemos que recordar que habíamos establecido el límite del umbral analítico en aproximadamente unos 50 RFUs o, en todo caso, en menos de 61 RFUs. Eso implica que el pico que observamos pequeño, al inicio de todo, justo antes del alelo 14, seguramente correspondería al bin del alelo 13. Pero no es un alelo real, sino seguramente un stater, y el programa de análisis lo ha clasificado como tal. Entonces, cabe preguntarnos, para este marcador, el D10S1248, ¿cuántos posibles contribuyentes tendríamos? A esta pregunta tendríamos varias posibles respuestas. En todo caso, lo que podemos descartar es que uno de los contribuyentes fuera 15-16, como mínimo con las alturas que tenemos aquí, ya que en este caso, como podéis ver en el cálculo que se ha hecho del PHR, presentaría un desequilibrio alélico evidente de 0,46, muy por debajo del 0,6 que se recomienda. De manera que podemos jugar con las alturas de los picos para establecer un número de contribuyentes que podrá ser, por ejemplo, 2. Podríamos tener dos contribuyentes, siendo el primer contribuyente 1, fuera 14-15, con unas alturas de los picos de aproximadamente entre 250 y 350 RFUs, mientras que el contribuyente 2 sería 14-16, con unas alturas para ambos alelos de aproximadamente 475-575. De todos modos, aún siendo la correcta, no tenemos suficiente información para poder establecer la proporción correcta entre ambos contribuyentes. Sin embargo, también cabría otra opción en la que hubiese tres posibles contribuyentes, donde el primer contribuyente fuera 14-14, por ejemplo, que fuera homocigoto, con una estatura para cada alelo de unos 250 RFUs, el segundo contribuyente fuera 14-15, con una altura de los picos de unos 250 RFUs, y el tercer contribuyente fuera 16-16, homocigoto, en este caso, con una altura para cada alelo de aproximadamente 250 RFUs. Eso sería una opción, pero cabría otras opciones combinando las distintas alturas de los picos. Por lo tanto, no sería el mejor marcador para determinar la estatura de los alelos y la proporción entre contribuyentes, ya que, aun aceptando el caso que solamente fueran dos contribuyentes, dado el enunciado del ejercicio, no tenemos valores claros de altura de los distintos picos para establecer la proporción entre los contribuyentes. En el segundo marcador, el WWA, observamos que solamente hay dos picos en total. Un primer pico de 256 RFUs, que corresponde al alelo 15, y un segundo pico de 435 RFUs, que correspondería al alelo 16. Si estimamos el PHR, el Peak Height Ratio, entre ambos alelos, observamos un valor de 0,59, ligeramente inferior al límite de 0,60 que normalmente se establece para aceptar que ambos alelos no están desbalanceados. En este caso estamos en el límite. Este sería el caso donde fuera solamente un único contribuyente. Sin embargo, sabemos que hay más de un contribuyente. Por lo tanto, podríamos suponer varios escenarios. Un primer escenario, que haya dos contribuyentes, donde el contribuyente 1 sería, por ejemplo, 15-15, homocigoto, con alturas de 128 RFUs aproximadamente, y un segundo contribuyente que fuera 16-16, con alturas de 220 RFUs aproximadamente, aunque no podríamos descartar otras combinaciones dada la relación de alturas de los alelos.
Habría otras opciones, que haya incluso 3 contribuyentes distintos jugando con las alturas de los posibles alelos. Por lo tanto, como en el caso anterior, el marcador WAS no sería tampoco el marcador idóneo para determinar la estatura de los alelos y la proporción entre contribuyentes, ya que, aun aceptando el caso que fuera solamente 2 contribuyentes, dado el enunciado del ejercicio, no tenemos valores claros de altura de los distintos picos para establecer la proporción entre contribuyentes. Es precisamente en el tercer marcador, el D16S539, donde tenemos 4 picos alélicos verdaderos claramente diferenciados. Por un lado, el pico 1, que corresponde al alelo 9 con 61 RFUs, el pico 2, que corresponde al alelo 10 con 109 RFUs, el pico 3, que corresponde al alelo 12 con 147 RFUs, y finalmente el cuarto pico, el pico cuarto, que corresponde al alelo 14 con 103 RFUs. Fijaros que obviamente los 4 picos están por encima de los 50 RFUs que se establece a nivel genérico como límite analítico, y en este caso podemos establecer que hay seguro 2 contribuyentes y podemos establecer la proporción entre los mismos. Si realizamos el cálculo del peak-height ratio, podemos descartar alguna de las posibles combinaciones, ya que se encontrarían en desequilibrio, como podéis ver en la imagen abajo a la izquierda. Así, si descartamos la combinación 9-10 y 9-14 por estar en desequilibrio, nos quedaría como posible contribuyente 1, la combinación alélica 9-14, con un valor de PHR de 0,6, y como contribuyente 2 la combinación 10-12. Consecuentemente, este marcador sería un muy buen candidato para establecer la proporción entre contribuyentes. Finalmente, en el último marcador, el D2S1338, volvemos a tener 3 picos alélicos solamente. Por un lado tenemos el pico 1, que correspondería al alelo 16 con 93 RFUs de altura, el pico 2, que correspondería al alelo 20 con 139 RFUs de altura, y finalmente el pico 3, que correspondería al alelo 21 con 83 RFUs de altura. Como en el caso del primer marcador, podemos tener múltiples combinaciones con 2 e incluso 3 contribuyentes, aceptando, por ejemplo, que el pico del alelo 20 correspondería a 2 alelos, ya que sean de un único contribuyente, es decir, que estuviera en homocigosis, o que perteneciera a 2 contribuyentes distintos. Una vez analizados los 4 marcadores, vemos que el único marcador idóneo a partir del cual establecer el número de contribuyentes es el D16S539, el cual presenta efectivamente 4 picos reales, como habíamos comentado anteriormente. Si establecemos y si calculamos la proporción entre el componente mayoritario y el componente minoritario, es decir, entre el contribuyente mayoritario y el minoritario, vemos que nos sale una proporción de 1,5 aproximadamente. Es decir, en el numerador sumamos el valor del alelo 12, 147 RFUs, más el valor del alelo 10 de altura, 109 RFUs, que da un valor de 256, y en el denominador sumamos el valor en RFUs del alelo 9 más el valor en RFUs, obviamente en altura, del alelo 14. 61 más 103 nos da un valor total de 174. 256 el componente mayoritario entre 174 el componente minoritario nos da aproximadamente 1,5, la ratio entre los dos contribuyentes, el contribuyente mayoritario y el contribuyente minoritario. Por lo tanto, la resolución de este ejercicio de mezclas, en la que se nos pedía que estableciéramos cuál es la proporción de los contribuyentes, si 1,1, 2,1, 1,5 a 1 o 2,5 a 1, tendríamos que responder que sería 1,5 a 1, gracias a la información que nos aporta el tercer marcador de 16S539. Llegados a este punto, nosotros ya hemos resuelto nuestro ejercicio. Sin embargo,
recordemos que si esto fuera realmente un análisis de un perfil mezcla, tendríamos que ir mucho más allá y determinar los posibles genotipos, las combinaciones de posibles genotipos de los contribuyentes. Proceso que aquí ahora mismo no haremos y damos por concluido el ejercicio. A nivel bibliográfico os dejamos aquí dos citas sobre recomendaciones para interpretación de mezclas a las cuales hemos hecho mención durante el vídeo y os dejaremos también el enlace en la descripción del vídeo para que podáis acceder directamente a ellas. Esperamos que este vídeo os haya ayudado y recordad que podéis escribir vuestros comentarios y no olvidéis de suscribiros para nuevos vídeos.